Y el Gobierno canario ha informado favorablemente de la continuidad de la tramitación de la Ley de Memoria Histórica. Se trata de una proposición de ley que ha sido propuesta y consensuada por todos los partidos políticos en el Parlamento. Esta ley contempla los daños morales a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Y de este tema vamos a hablar a continuación con Mercedes Pérez Suarch, que es presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. Señora Pérez Suarch, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué supone que el Gobierno de Canarias dé continuidad a esta tramitación? Aunque ya me decía que se muestra un poco expectante, ¿no? Sí, bueno, porque es que realmente ahora se inicia el trámite de lo que va a ser la futura ley. Lo que pasa que sí es verdad que es un paso importante para nosotros, para las asociaciones, que además que en su momento nos reunimos con la mesa de la Junta de Portavoces del Parlamento, la Asociación de Arucas de La Palma y la nuestra de Tenerife, para solicitar que se tramitara esta ley. Bueno, es necesaria porque la ley estatal es insuficiente, es decir, la ley estatal, la que hoy se cumplen, son 10 años de que su promulgación. Fue una ley que subvencionaba, que no a las familias, porque hay mucha gente que nos ataca diciendo que lo que queremos son subvenciones para las familias. No a las familias, pero sí a las asociaciones para la búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos y o fusilados en la Guerra Civil Española. Pero cuando cambia el gobierno del Estado, se acaban las subvenciones y en ese momento hemos estado 5 años sin poder prácticamente hacer nada. Bueno, la Asociación de Arucas sí está trabajando en los pozos, pero las demás, las nuestras, no hemos podido. Y esta ley, pues bueno, pues es importante que el gobierno haya dado el visto bueno a la tramitación de la ley, pero no hay que olvidar que esta ley, si no lleva aparejada una partida presupuestaria, no va a servir para nada. ¿Y qué objetivos debe cumplir esta ley? Yo creo que los objetivos más importantes, porque es que esa ya es una discusión que existe. El tema del cambio de nombres, por ejemplo, el cambio de nombres de calles o de monumentos y la exaltación de los golpistas del 18 de julio del 36 están recogidas en la ley del Estado. Solamente los ayuntamientos tienen que cumplirla y las administraciones, porque además hay muchos ayuntamientos que están incumpliendo la ley, porque es una ley que hay que cumplir. Es importante, pero no es fundamental. Lo que sí es fundamental porque las personas, los informantes, que pueden decir dónde pueden haber posibles enterramientos, posibles fosas de desaparecidos y asesinados el 18 de julio del 36, están falleciendo, porque son muchos años. Es decir, una persona el 18 de julio del 36... Es decir, no se puede esperar más tiempo, señora Pérez Suarch. No se puede. Es imposible esperar más tiempo. Entonces yo creo que el objetivo de esta ley fundamental es, por un lado, reconocimiento de las víctimas del 18 de julio del 36 por ideología, por ocupar cargos públicos, por ser sindicalistas, por ser personas que luchaban por el gobierno legítimo de la República. Por otro lado, también queremos que la ley contemple la situación de los niños desaparecidos. Es decir, aunque eso dura mucho más tiempo, aparte de la guerra civil, viene a durar casi hasta el año 80 aproximadamente, pero también debe estar recogido en la ley porque es memoria histórica y porque se dan unas circunstancias en las que no puede seguir en este plan y no se puede, bueno, pues negar el derecho de los niños a saber quién es, o de los adultos, de quién es su procedencia. Entonces, el objetivo nuestro fundamental es búsqueda, localización y exhumación. Es verdad que la ley canaria contempla pues la creación de un centro virtual de la memoria histórica. Habrá que estudiarlo porque, bueno, no hace falta tampoco hacer un centro de la memoria histórica cuando hay 2 archivos históricos provinciales que tienen documentación de la guerra civil y que además en estos momentos se están digitalizando. Un poco va por ahí, no quiere decir que lo vaya a cambiar porque nosotros no somos miembros del Parlamento, pero sí hay aspectos que tendremos que discutir con los grupos parlamentarios. ¿Cuándo nos llamen? Que estamos esperando que nos llamen. Usted nombraba antes la isla de Gran Canaria, tal vez la isla más activa en este proceso, ¿no?, de recuperación. Es que Arucas, concretamente, aunque es Gran Canaria, Arucas es la asociación más antigua, la que empieza a trabajar en los pozos. Por eso es la que va muchísimo más adelantada. Y claro, también es verdad que la localización es, digamos, relativamente más fácil, pero al ser la primera también tenía más informantes. Esa es la que va más adelantada. Después está La Palma, que es la segunda, y nosotros que somos como la tercera aproximadamente, porque empezamos más tarde. Pero que, como las características de las desapariciones eran distintas, es decir, en Gran Canaria era fundamentalmente los pozos, en La Palma pues era en el monte, en Tenerife se habla de los conos volcánicos, o se habla de las carreteras, se habla del mar,
Es decir, son características, cada isla es distinta, pero bueno, de cualquier manera, la pionera es Arucas, en Gran Canaria. Ni se sabe exactamente el número de desaparecidos, señor profesor, ni siquiera hay un mapa de fosas oficial en el que se pueda empezar a trabajar. Hay un mapa de fosas en la web del Gobierno de Canarias, lo que pasa es que es insuficiente porque no había dado tiempo en ese momento de poder seguir localizando ese mapa, hay que completarlo porque hay muchas más fosas. Ese mapa del que se habla es importante siempre y cuando se vayan a hacer después prospecciones y averiguar si hay desaparecidos, si no, no sirve tampoco para nada, sino que ellos estén, digamos, en plan destructivo, pero sí es verdad que el mapa de fosas hay que hacerlo, pero ese mapa de fosas tiene que ir acompañado de las acciones para localizar si realmente hay cuerpos y de desaparecidos en esos lugares. ¿Se saben cuántas personas pueden haber desaparecido en la isla de Tenerife? Depende de los investigadores. Ajá. Pero, por ejemplo, a mí un investigador que me ofrece muchas garantías, que es don Ramiro Rivas, bueno, o García Luis, hablan entre 1.600, 2.000 desaparecidos en Canarias. ¿Y de qué manera están contribuyendo esos investigadores, señor Pérez Suárez? Bueno, ellos son pioneros. Ellos son de los primeros que empezaron, incluso antes que las asociaciones, fueron pioneros en ir averiguando y trabajando, y gracias a los trabajos que han desarrollado ellos y otros, o por ejemplo don Alfredo Medero, fallecido recientemente, que ha sido un hombre que también ha investigado muchísimo. Son, digamos, los pioneros de lo que ha sido después las asociaciones, porque ya es un trabajo hecho que nos han aportado, un trabajo muy valioso. Estamos hablando de un asunto que usted le toca muy de cerca, porque su abuelo fue el último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife y murió con tan solo 39 años. Sí, lo mataron con 39 años. Sí, mi abuelo era el último alcalde republicano, lo fueron a buscar el 18 de julio, porque además era una dinámica del golpe de Estado. Si a todos los cargos públicos había que desaparecerlos o sacarlos antes, inmediatamente que se promulgara el golpe de Estado. Lo sacaron de su casa el 18 de julio del 36, con 5 hijos, con 39 años. Lo llevaron a Paso Alto, lo llevaron a hacer trabajos forzados a Pfeiffer, lo que eran los depósitos aquí de Pfeiffer, donde pasaron muchísima gente, y lo mataron el 2 de octubre del mismo año. ¿Y a su abuela qué le dijeron? ¿Le dijeron siempre dónde pudo estar? Pues sí, porque eran tan cínicos que cuando mi abuela fue a preguntar, mi abuela era una mujer de carácter, una mujer, ¿no?, para sacar después 5 hijos adelante, le dijeron que le habían mandado que ya le habían dado la libertad. Y mi abuela contestó que si le habían dado la libertad hubiera ido a su casa. Pero yo empleaba esas tácticas, es decir, era por la noche lo sacaba. Aunque a mi abuelo le intentaron, y pongo a mi abuelo como ejemplo, como tantas personas que han desaparecido, que sus descendientes además no han tenido la oportunidad de contar lo que yo estoy contando, pero es todo muy parecido. Es decir, iban por la noche, lo sacaban, a lo mejor les decían que iban a su casa, pero por ejemplo a mi abuelo varias veces en Paso Alto le dejaban la puerta de la reja abierta para ver si salía. Pero claro, le decía que la cerrara. Era un abogado, sabía que en cuanto abriera esa puerta, pues lo iban a fusilar, le iban a disparar y a matarlo. No le podían hacer juicio, puesto que lo cogieron a las 7 de la mañana, pero bueno, a ellos no les hacía falta juicio, porque al gobernador civil, Vázquez Moro, y al Navarro, les hicieron juicio, pero el juicio de aquellos que hacían en aquel momento, que era una pura parafernalia, y lo fusilaron. Bueno, el caso es que incluso su abuela, como muchos casos similares, porque usted poniendo el ejemplo de su caso personal, se verá que incluso no cobró ninguna ayuda, justo hasta que no entró este país en democracia, ¿no? No, de hecho, mi abuelo, antes de ser alcalde, era funcionario del ayuntamiento. Él era abogado y funcionario del ayuntamiento de Santa Cruz. Y como ellos no los daban los daban por desaparecidos, y no los daban porque habían fallecido, mi abuela no fue viuda hasta mucho tiempo después. Y bueno, ya sí, hubo una ayuda en el momento cuando se aprobó la ley, pero bueno, fue poco tiempo, tampoco es que el objetivo no era ese, es decir, vamos a ver, no hay derecho, evidentemente, que dejen una familia, como tantas familias, con hijos, y no haya, no compensación económica, porque nunca se puede compensar económicamente un asesinato o un golpe de Estado, pero sí sus derechos, como por ejemplo como los que fueran funcionarios, los maestros que eran los grandes también reprimidos. Pero eso se hizo así, fue pura venganza. Y además aquí en Canarias se da una circunstancia muy particular, y aquí en Canarias no hubo enfrentamiento armado. Y aquí no se puede hablar de un bando y de otro, aquí era solo un bando, y era el bando que el 18 de julio del 36 atenta contra
el gobierno de la República legítimamente constituido. Pero si hay algo en común de todas las personas que forman parte de las asociaciones de memoria histórica es poder enterrar o darle esa dignidad a esos seres queridos que nunca pudieron recuperar sus cuerpos, ¿no? Yo he visto personas, porque yo al fin y al cabo soy nieta, pero he visto, yo por ejemplo, en La Palma es hija, en Aruca hay una hija y una sobrina. Las he visto bueno, que a mí me afecta, pero digamos que a ella le afecta mucho más directamente. De hecho, por ejemplo, la compañera de La Palma, su abuela se quedó muda cuando metieron a su hijo en el camión y le habían pegado para que subiera, y no habló nunca más. Es decir, son hechos muy puntuales que no se conocen, pero que se deben saber. Es decir, porque es que esto no era una situación evidentemente de mínima justicia, no había. Era acabar con la República, acabar con el gobierno legítimo de la República, y no por las formas normales de elecciones o las formas democráticas, sino por la vía de una guerra civil y unos hechos bélicos. Y en cuanto a esta ley autonómica, ¿cómo estamos respecto a otras comunidades autónomas del Estado, señora Pérez Suárez? Porque hay otras comunidades autónomas que sí tienen aprobada una norma similar, ¿no? Sí, bueno, la que yo conozco está Andalucía, Navarra, Cataluña ha sacado una ley de memoria histórica muy buena, y Valencia creo que también, y hay otras que ya están también trabajando en las leyes de memoria histórica. Pero yo creo que las primeras fueron Andalucía, Navarra. ¿Y entonces para cuándo, por ejemplo, ya podríamos ver hecha realidad esta ley? Pues yo espero que nos informen los grupos parlamentarios, porque les digo, desde el primer día que nosotros nos reunimos con los grupos parlamentarios, empezaron a tramitarla y estamos esperando a que nos avisen a las asociaciones de memoria histórica para no solamente verlo en el boletín oficial, sino saber qué es lo que se piensa hacer. Si ya hemos tenido una reunión con un representante de Unidos Podemos, pero bueno, fue una reunión como un tanto informal, no informal, era seria, pero un poco para que nos explicaran. Pero claro, los demás grupos políticos, lo lógico es que se reúnan con nosotros, nos digan qué opinan, y nuestra intención es aportar sugerencias para esto. Y vuelvo a lo mismo, y es fundamental. Cualquier cargo público del gobierno diría: una ley de memoria histórica sin una ficha presupuestaria no sirve para nada. Fundamental. Pues veremos qué recorrido va tomando esta futura ley. Mercedes Pérez Suárez, presidenta de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes por permitirnos darle voz a esta situación.